buenos días desde la calurosa Yangon o Rangón. Me encuentro en la capital de Birmania, en la capital de Myanmar, donde he venido en un pequeño viaje de relámpago y os lo voy a intentar enseñar un poquito, ¿vale? Algunas cosillas, es que me siento fatal, creo que he cogido algún tipo de food poisoning o lo que sea en el viaje aquí y me siento horrible, pero bueno, ya veremos a ver cómo se va desarrollando el día. Pues nada, salgo a la calle y os lo voy a ir enseñando a ver qué tal. Para que os hagáis una idea, viajar a donde estoy yo, en Birmania ahora mismo, es peligroso, ¿vale? Está recomendado como no viajar por el Ministerio de Exteriores español, por el Ministerio de Exteriores británico, americano. No es que diga que vayas con cuidado, está recomendado directamente no viajar. Birmania ahora mismo está poco menos que en una especie de guerra civil entre la Junta y un movimiento así como democrático que tienen y tal, y se recomienda pues evitar el país. Entonces, ¿qué hago aquí? Pues visitarlo, a ver qué tal, a ver si es verdad lo que cuentan, ¿no? En principio he venido totalmente solo, no conozco a nadie, no tengo contactos en el suelo, no me he contratado en un tour ni nada, y simplemente pues aquí estoy yo con la GoPro hablando, ¿vale? Entonces, a ver qué pasa, a ver qué pasará. Lo que sí que noto es muchos soldados, ¿vale? Vas caminando y ves soldados en todas partes, patrullando, no sé si aquí detrás mío se ha podido llegar a ver, sentados en la puerta de esta especie de parque que hay, fijaos en la pagoda aquella que luego visitaré. Mucha presencia de soldados y bueno, en fin, de momento, todo bien. A ver, algunas cosillas. Una cosa muy interesante, cuando llegaba aquí ayer, la cola de extranjeros en inmigración éramos 3, ¿vale? Habíamos 3 allí y el resto eran todos locales. O sea que no hay extranjeros aquí, ¿vale? Entonces, wow, qué cosa más comunista, por Dios. Entonces, una vez aterrizáis aquí, olvidaros de la comunicación con el mundo exterior, ¿vale? El WhatsApp está capado, el Facebook, el Instagram funciona como el orto, olvidado de tener 3G en el móvil, nada, totalmente incomunicados, ¿vale? Lo controla toda la Junta y tienen el control de las comunicaciones súper cerrado, ¿vale? ¿Qué más? Es un poquito de inconveniencia, la verdad. No sé cómo funciona la moneda, creo que la moneda ha colapsado un poquito, con lo cual a ver si encuentro a alguien ahí por allí en el mercado negro que me cambie un poquito de moneda, ¿vale? Pero bueno, no voy a decir todo malo. De momento hay que reconocer que las chicas son muy guapas, como podéis ver en este autobús de aquí, aunque parece que han de tener como 14 años. Y la gente muy simpática, ¿vale? O sea, todo el mundo muy simpático, todo el mundo te saluda, parece que no hayan visto un extranjero en su puñetera vida. Y bueno, de momento no parece muy diferente a pasearse por Laos, ¿vale? Os lo digo, aparte de la presencia militar, coño, si aquí son las mujeres. ¡Qué maravilla! Pero vamos, lo que digo, podría ser el padre o el abuelo. Pero lo dicho, que muy parecido a Laos. Y de momento, pues nada, vamos a seguir explorando. Hola. Esto, a ver qué tal. Y bueno, me estoy metiendo ahí en un parquecito donde parece que los locales hacen su sábado y tal. Y lo dicho, en cada control hay un pedazo de militar, ¿vale? Que tengo que decir que no me dicen nada por grabar con la cámara, ¿vale? Yo pensé que iba a tener problemas porque lo había escuchado de que no se podía grabar y tal. Pero vamos, el tipo, por el calor que hace, tiene menos ganas de decirme, ¿no? Que cualquier cosa. Pero bueno, pues nada. Fijaros una cosa de la vestimenta típica de los hombres. Fijaos este que de aquí, que lleva como una faldita. Entonces, eso sí que lo veo mucho, que muchos hombres llevan como una falda. Además, otra cosa interesante que tiene este país, que encuentro muy raro, no sé si a ver si lo veis. Fijaos este coche, ¿vale? Tiene el volante a la izquierda, ¿vale? Pero la carretera, como podéis ver, conducen por la derecha.
Y así se ven muchos coches. No sé si es que los chinos los venden más baratos o qué narices será, pero conducen por un lado y tienen el volante al revés. Y nada, ¿aquí qué hay? Bueno, un avión. Tía, un avión. Madre mía. Madre mía, estoy viendo esto es como un parque de atracciones, pero abandonado, pero que todavía funciona. O sea, está todo como destruido, como roto, pero todavía hay movimiento y tal. Me siento como en el videojuego Sam & Max Hit the Road. No sé si alguno entiende la referencia, pero me parece que he cogido la máquina del tiempo y que me he ido como a mi infancia, ¿eh? Esta fila aquí hecha una mierda. Aquí me cobran entrada, creo, y no consigo cambiar de dinero. Pero pues nada, eso es lo que se hace en Myanmar los sábados por la mañana. Vamos a seguir diciendo curiosidades de este país. Este país, al contrario que todos los que están al lado, era colonia británica, no era colonia francesa. Este no pertenecía a Indochina. Entonces, de curiosidad por ver los edificios de gobierno, si son más de corte victoriano y no de corte afrancesado, como se diga, ¿no? En fin, aquí hay una especie de fila de variedades que venden su buen aceite y sus quesos y su historia. O sea, muy típico de este tipo de cosas, este hombre escupiendo. Y bueno, nada, está tranquilito esto. Voy a ver si cruzo hacia otro lado, a ver si hay una fuente o algo en medio. Pero bueno, mucha vidilla los birmanos. A ver, más curiosidades. Aquí se rodó, bueno, aquí se supone que pasaba Rambo 4, ¿vale? Rambo 4 pasa en Birmania y es justo lo que os hablaba antes del enfrentamiento político que tienen ahora entre unas facciones y otras, y los que hacen de malos en Rambo 4 son precisamente los de la facción oprimida. ¡Wow! ¡Qué bonito! Esto ya es otra cosa, Bueno, ¡hostia! Bueno, parece que aquí hay una especie de festival o algo así que están preparando, supongo que para la noche. Una cosa, estoy a 14-15 de febrero, ayer fue San Valentín, y hoy se pueden ver los corazoncitos por aquí, y hace un calor del infierno, ¿vale? O sea, estoy a 32 grados, hay mucha humedad y es asqueroso, ¿vale? Asqueroso además. Se nota que es una ciudad muy contaminada, con lo cual quieras que no, pues se te pega todavía más, ¿vale? Entonces, una preguntita, vamos a ver. Myanmar o Birmania, ¿cómo narices se dice esto? ¿Vale? Entonces, cuando yo iba a la escuela, hace muchos años, nos enseñaban, a dónde tiro, voy por allá, nos enseñaban que esto era Birmania, y luego en un momento dado se cambió a Myanmar. Entonces, algún estupendito de esos que corren por ahí, lo mismo te dirá, oh no, porque claro, porque Myanmar es el nombre auténtico y el otro es el nombre colonial y tal, ¿no? Mentira, ¿vale? O sea, tanto Burma, Birmania, como Myanmar, los dos tienen la misma procedencia etimológica, ¿vale? Los dos son de la lengua que se habla aquí. Lo que pasa es que uno le gusta más a la junta militar y otro le gusta más a los demócratas. Pero ninguno de los dos es colonialista, ¿vale? O sea, no os equivoquéis con eso. Así que bueno, llamarle Myanmar o llamarle Birmania, pero como mucho estaría ofendiendo a los que mandan, pero no a los locales. En fin, pues mira que toma desde el People's Park. ¡Wow! ¿Veis esto? Madre mía, qué locura. Y a ver, ¿cómo va esto? Allí pone, entran por foreigners, y hay un pedazo de alambre de espinos que no veas en la puerta. En fin, hay un montón de soldados armados, pero con rifles de asalto y cosas por el estilo, así que no van precisamente con un arma pequeña o con un revólver, no, van con rifles de asalto y con equipamiento total de combate, ¿eh? O sea, esto es están esperando que en cualquier momento se líe.
En fin, esperemos que no sea hoy. Y nada, voy a entrar aquí para Foreigners Only, que ese soy yo, y a ver si entro a la maravilla esta. ¡Wow! A ver qué tal, vamos a verlo. Bueno, pues aquí estoy entrando ya después de un ligero cambio de ropa, porque no me dejaban llevar bermudas, pero como yo vengo preparado a estos sitios, como había traído los otros pantalones y me he cambiado, y no shoes, no socks, así que me tengo que quitar los zapatos y los calcetines, y esto parece que lo están como reformando, y wow, hostia, esto es grande, ¿eh? Fijaros que el andamiaje, igual que pasaba en Hong Kong, para los que habéis visto el vídeo de Hong Kong, está hecho con caña de bambú. Fijaros. Wow. Pero esto es muy impresionante y simplemente es la entrada, ¿eh? O sea, mucho. Otra cosa que me estoy dando cuenta, no sé si lo podéis ver, es que sobre todo, yo diría que el 80% de la gente que me cruzo, 80-90%, son mujeres, ¿vale? Eso supongo que es porque los hombres están en la guerra. Yo supongo que les habrán movilizado, lo que sea, y estarán todos pues luchando, lo que fuera, y solo hay mujeres, y de hecho lo podéis ver, hay muy pocos hombres, y los que hay son muy jovencitos, que supongo que no tendrán edad de combatir todavía, ¿eh? Pero bueno, y aquí pues hay algunos souvenirs y cosas por el estilo, que luego lo mismo me compro algo, pero wow, muy escénico como empieza a ponerse ya esto. En fin, vamos para adentro a ver qué tal está. Wow. Y ahí detrás está la pagoda, no sé si la podéis ver, fijaros lo alta que es. Son 99 metros, ¿eh? O sea, son casi 100 metros de pagoda. Entonces, ¿cómo funciona esto? Le tengo que dar la vuelta en el sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Entonces tengo que ir hacia allí, ¿vale? Entonces, esto es budista, como podéis ver, por la cantidad de budas que hay. Y una cosa muy interesante que tiene los templos budistas es que casi siempre están construidos alrededor de reliquias, ¿vale? Entonces, de reliquias que suele ser del cuerpo de Buda. Entonces aquí se supone que hay 8 pelos de Buda. No sé dónde están, creo que están ahí delante, ahora a ver si los puedo ver. Y a partir de ahí, alrededor de que hayan 8 pelos de Buda, es donde se construye pues lo que es todo el templo, ¿vale? Igual que nosotros que tenemos dientes de santos, sangre, pues ellos tienen lo mismo, pero con parte del cuerpo de Buda. Pero me callo un momentito y escuchad esto. Wow, sinceramente me siento muy apabullado, o sea, no soy nuevo en estas cosas, ¿vale? He estado en todos los países sudeste asiáticos, en todos, en Nepal, en Bután, todos, ¿vale? Y pocos sitios, ni siquiera en Katmandú, que es muy escénico también, han sido más escénicos que este, ¿eh? O sea, realmente es, no sé si es por el hecho de que no hayan extranjeros, ¿vale? Pensar que aquí he mirado la lista donde me ha apuntado el nombre y todo para que te dejen entrar, y habían solo, creo que hoy, en el día de hoy, habían entrado un francés, tres franceses y un coreano. O sea, el resto son todos pues gente que están aquí rezando y haciendo pues sus cosas de domingo por la mañana. Fijaros qué escénico que es este señor aquí rezando con esto. Es wow, muy único. Eso es lo bueno que tiene este país,
al no tener apenas turistas, pues se mantiene muy impoluto, ¿eh? Realmente precioso. No sé si podéis ver cómo se distribuye, pero la pagoda tiene 4 entradas, ¿vale? Una norte, sur, este y oeste. Yo creo que entramos por la del sur, si no me equivoco, que creo que es la más escénica, porque tiene las escaleras eléctricas y todo esto. Y aquí pues están las otras. Esto está en un montículo, ¿vale? Con lo cual se puede ver desde muchas partes de la ciudad. O sea, este mamotreco enorme que podéis ver aquí, pues desde muchos sitios que te vas paseando se puede ver, ¿eh? Es impresionante, ¿eh? Wow, es que donde mires hay detalles y detalles, es realmente apabullante, ¿eh? No sabes dónde fijar tu atención. Cuando veo a estos monaguillos o lo que sea aquí cantando, siempre pienso en la gran influencia que tiene el budismo ahora os vais a reír, en la Guerra de las Galaxias, en Star Wars, porque George Lucas, los Padawan y todo el rollo ese de la fuerza y todo eso es muy inspirado en el budismo, la posición que toman de la meditación, los cánticos, el silencio y todo eso, pues quieras que no, está muy inspirado por la cultura oriental. Y otra cosa que tienen los budistas, no sé si lo estáis pudiendo ver aquí a mi izquierda, son los colores. Los budistas se clasifican por colores. Igual que nosotros tenemos, yo que sé, los franciscanos que tienden más hacia el marrón, o los dominicos que tienden más hacia el negro. Ellos, si no me equivoco, también tienen el amarillo, el naranja y no sé cuál más, pero aquí estoy viendo por primera vez lo que es el rosa. Nunca había visto yo a monjes budistas vestidos de rosa, pero aquí los podéis ver. Así que debe de ser lo mismo algún tipo de secta que tienen aquí en esta zona del mundo, ¿eh? Bastante curioso. Y lo que me resulta muy curioso, no sé si lo podéis ver, o sea, fijaros, el único guiri que hay, posiblemente el único guiri que hayáis visto en todo el vídeo, y estoy caminando por el medio de la zona de souvenirs y nadie me grita, nadie me dice, oye, ven, compra, share, no sé qué, nadie me dice nada, cosa que me sorprende bastante. Digo, venga, pues poneos pesado, decidme que os compré algo, pero no, nadie me hace ni puñetero caso, lo cual me sorprende bastante, es que ni me miran, qué raro. Y bueno, una vez ya salido de esa auténtica maravilla de pagoda, pues voy a pasear por la ciudad a ver qué hay por aquí. Aquí hay como unos niños con una especie de laguito lleno de mierda y con muchas palomas cagadas por todos lados. Y esto ya no es muy bonito, ¿eh? Pero bueno, voy a pasearme por este país donde recomiendan no ir. Y fijaros qué contraste hay entre este lago de detrás y si le doy la vuelta, la pagoda espectacular ahí delante. En fin, voy a ver si no me pierdo, si no me secuestra la junta militar o si no me pasa algo peor. A ver hasta dónde llego. Seguid con el vídeo.
No sé si se ve bien, pero aquí al lado parece que es una especie de escuela militar o algo por el estilo, con algunos monumentos a los líderes comunistas y tal. Pero está chulo que tiene una plaza y tal, pero esto está vallado a más no poder, ¿eh? Está bien con su alambre de espino y tal, y no voy a poder entrar. Y bueno, ahora que ya me estoy alejando un poquito de la zona más turística, lo que sí que se puede ver por aquí es, pues nada, las casas típicas de cómo vive esta buena gente, ¿no? Son con sus balconcitos, su ropa colgada afuera y tal. Lo que sí que se ve, bueno, fijaros en este que viene por aquí, no sé si lo habéis visto, lo que sí que llevan las caras muy pintadas, supongo que es porque es domingo y debe estar algún tipo de ceremonia o lo que sea. También otra cosa muy interesante es, fijaros, la cantidad de gente que se ve caminando por la calle. Entonces, claro, ¿por qué? ¿Por qué camina la gente por la calle en un país asiático? No hace un calor de la muerte. Pues porque las motos están prohibidas. Entonces, al estar prohibidas las motos, lo de Gran Vía solo se ven coches, están prohibidas las motos, alguien que es un poco pobre no se puede permitir un coche. Entonces pues tienen que caminar, no les queda otra. Por eso choca ver a tanta gente caminando, ¿no? Sí que se ve cierta pobreza. Esto no es precisamente un país rico, para que nos vamos a engañar. En cuanto miras un poquito alrededor se puede llegar a ver, no sé si se aprecia por la cámara, pero vamos, que esto no es como lo que es no sé, un Tailandia, por ejemplo, que es un país ya más moderno. Esto todavía, bueno, aparte de todos los líos que tienes, militares y tal, pues no es precisamente un país rico. En fin, pues nada, voy a seguir caminando, os lo voy enseñando para cuando queráis venir a un país que está prohibido venir por el gobierno y el Ministerio de Exteriores, que sepáis lo que os podéis encontrar. Y bueno, como me ha entrado el calor, me he puesto a hablar con un taxista, que dio un taxi todo destartalado, y por 1 euro le he convencido para que me traiga aquí, que es otro de estos sitios que quería ver, que es una especie de Buda tumbado, ¿vale? Se ve que el tipo se pasaba la mitad del día rezando o descansando, y a ver qué tal está. Pues nada, vamos a verlo. Sorry. Where you come from? Spain. It's Spain. Spain. Yes, okay, yes. Sí, señor. Spain. 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 Yes, okay, good. Perfect, thank you. Spain. Bueno, me pregunta el tipo de qué país vengo, y digo, de España. Fijaros qué auténtica maravilla. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué grande que es! Madre mía, ¿eh? Este de aquí es gratis, ¿eh? Este no hay que pagar. Así que mira, eso es algo bueno que tiene. Os lo voy a enseñar porque este tiene unas lucecitas de la tienda de los chinos detrás de los budas que no sé qué pensar, ¿eh? Qué curiosa combinación de lo viejo y lo nuevo. Que bueno, no soy nadie para opinar, pero aquí os lo dejo para que opinéis vosotros. Y aquí, auténtica maravilla de estatua. Madre mía, qué grande. Es que tiene hasta las pestañas, ¿eh? El Buda este. O la Buda, ¿no? Porque los Budas pueden ser hombres y mujeres. ¡Wow! Y bueno, después de ya tanto templo, me he venido a lo que es el City Center, ¿vale? El Downtown, porque quería ver si realmente quedaba algo de lo que era la arquitectura colonial victoriana. Y bueno, nada más llegar, lo que te encuentras es el City Hall y estos edificios históricos que hay por aquí. Os enseño otro que tengo detrás. Y fijaros qué auténtica maravilla. Y lo que choca más es que está al lado de esta pagoda que veis aquí, que es una rotonda. O sea, tenemos aquí esta pagoda que debe tener 200 años, y alrededor pues pasan los coches, y dentro hay una especie de mercadito que ahora me voy a meter a ver qué tal es. Pero bueno, vamos a ver qué tal está el Downtown Yangon. Supongo que lo estáis viendo. Fijaros cómo cambia la ciudad al llegar a lo que es el Downtown. Si no me equivoco, lo que es esta parte todavía conserva lo que es el trazado
el trazado británico de calles como en un deal, ¿no? Que son como Nueva York y este tipo de ciudades, pero fijaros cómo cambia. Bueno, fe de rata, disculpa que estoy empanado. Esta es la High Court, ¿vale? Y este es el City Hall, ¿vale? Y ahí hay una iglesia baptista. Es que me confundo, es que estoy despistado, hace demasiado calor en este sitio. Y yo veo por aquí estos puestecitos de comida y después de haberme tirado todo el sábado vomitando y cagándome encima, estoy pensando que mejor voy a pasar un poquito de hambre, ¿eh? Porque de verdad... Madre mía. Mira, te lee la mano este hombre de aquí. En fin, voy a ver si sigo caminando por aquí, que creo que es un edificio de correos y no sé qué historias. Pero bueno, ahora estoy en el centro, ¿vale? Donde se supone que debería de haber más presencia militar y este tipo de cosas. Y yo, ¿qué queréis que os diga? Esto está más tranquilo. Si me dices que me estoy paseando por Vientiane en Laos o por cualquier sitio por el estilo, me lo creo, ¿eh? No veo yo mucha diferencia. Eso sí, ni un puñetero guiri, ni un guiri, ni uno, no hay nadie que no sea local. Algún chino he visto en el hotel desayunando, pero por la calle ya no los veo, son todos locales. Parece que es un hotel de lujo, el Yangon, y está cerrado, ¿no? Lo cual nos da una idea de cómo está la situación del país, ¿no? Si los grandes hoteles tienen que cerrar. Pero wow, pero fijaros qué bonito que es este aquí con sus restaurantes y tal. Y mirad qué bonito que es la entrada de este hotel, que por desgracia pues está cerrado. Fijaros qué pena este edificio histórico, ¿no? Que hay aquí. Está totalmente abandonado, ¿no? Se está cayendo a cachos. Aquí este hotel de 5 estrellas o lo que fuera, totalmente cerrado. En fin, es lo que tiene la guerra, ¿no? Una pena porque este país durante un tiempo parecía que iba a mejorar. ¿Lo recordáis en la televisión cuando salía aquella gobernanta que era una mujer y tal, que parecía que era la primera que había llegado por unas elecciones? Bueno, fijaros aquí, por ejemplo, con los alambres de espinos que tiene esto, poca broma, cuidadito. Pues recordad que había aquella señora que había llegado al poder y tal, que había estado en arresto domiciliario no sé cuántos años y que luego parecía que era primera ministra y parecía que el país se iba abriendo y tal, pero bueno, parece que la cosa no acabó de funcionar, ¿no? Pero una pena, un país con un gran potencial, porque pensar que esto no deja de ser Tailandia, ¿vale? Es exactamente lo mismo, el mismo tipo de clima, la misma localización, todo muy parecido, pero que sin embargo, pues poco menos que se ha ido al traste, ¿no? Pero bueno, en fin, una auténtica pena, Mientras sigo con mis paseitos, ahora me he acercado a lo que es el puerto. La Yangon tiene un río, ¿vale? Y de aquí salen unos ferries que te llevan hacia la parte de delante, que te recomienda ir porque es una especie de villa muy rural y tal. Lo que pasa es que en este viaje no tengo tiempo, pero me he acercado aquí al ferry y la verdad es que tiene muchísimo movimiento. Tiene incluso sus tuk-tuks con la bicicleta, que es de esta buena gente que veis aquí. Y aquí supongo yo que te debes de comprar el billetito y es lo que te lleva a lo que sería el ferry, que son los barcos que se ven aquí delante. No sé si lo podéis ver, es algo que se paga este hombre y con aquel barco pues supongo que cruza lo que sería el río. No me meto porque vete a saber tú a dónde me llevará el barco, ¿sabes? Pero bueno, y nada, aquí está como una especie de salita de espera. Y lo que os digo, esto parece como si te coge una máquina del tiempo y te vas a tu buenos 50, 60 años del pasado, Realmente es una pasada. Hello.
qué pena, es como da la sensación de ser un país súper chulo que se está cayendo a cachos. Parece Cuba, de verdad, esa sensación de como Cuba, ¿no? Tienes aquí tus edificios súper chulos, pero cuando miras los detalles, ves la suciedad, ves que hace años que no se cuidan. Aquí la gente desparramada por la calle vendiendo sus cuatro cositas. Es un efecto muy cubano, por decirlo de alguna manera. Es una pena. Fijaros, por ejemplo, este edificio que hay aquí tan bonito, que no deja de tener una valla delante y dentro pues está rotas las ventanas y está desvalijado, ¿eh? O sea, es realmente, madre mía, menudo sitio. Otra de las cosas que indica, o al menos a mí me indica siempre, que estoy en un sitio donde posiblemente sea el único turista que hay en todo el país, es la carencia de tiendas de souvenirs. O sea, parece una tontería, pero no he encontrado ninguna tiendecita para comprar souvenirs y chorradas, ninguna. O sea, de hecho creo que me voy a ir del país y comprarme mi imán para la nevera, cosa que me va a romper el corazón, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí, fijaros que esto parece que es un banco que hay aquí. Y fijaros el banco como está, con la puerta con alambre de espinos, cerrado, porque esa es otra cosa. Me parece que el sistema monetario del país pues ha colapsado. De hecho no me saben dar ni un tipo de cambio. Yo en el hotel he dado 50 euros y me han dado 136.000 de la moneda local, pero lo mismo me han estafado, ¿sabes? Vete a saber que si ese cambio es real o no, pero con eso me voy más o menos moviendo y echando cuentas, pues me suelen valer los taxis como 1 euro o 2 por el valor que me han dado, cosa que parece bastante apropiada. Pero fijaros estos edificios colonialistas que están hechos un polvo, se están destrozados, y aquí estas calles donde poco menos que está la gente vendiendo cosas por en el suelo, ¿no? Es wow, qué curioso, ¿no? Qué triste, da un poquito de pena, ¿no? Aquí igual, este edificio colonial vallado, todo cerrado, cayéndose poco menos que a cachos. En fin, no sé qué futuro le espera a Myanmar. Es un país que siempre ha sido muy convulso. Tuvo una pequeña bolsa de esperanza hará unos 6 o 7 años, que si os compré la guía de Lonely Planet, es en la época en que está, en la que cuando la editaron fue en esa época, porque parecía que el país se iba a solucionar, se iba a arreglar y tal, pero yo como lo veo, yo qué queréis que os diga, yo no veo esto que vaya a salir muy para adelante, Y estoy en el downtown, estoy en el centro de lo que es Yangon, ¿vale? En la parte más, se supone, más pudiente, donde están los bancos, donde están las oficinas y todo eso, pero ya os digo yo que esto no sé yo. Gandhi al lado de Stalin, vaya combinación. Qué curioso que veo que haya tanta venta de libros por la calle, ¿no? Supongo que en un país como este, con una dictadura bestial, que poco menos que no te deja de WhatsApp, es a través de los libros donde la gente pues encuentra su vía de escape, ¿no? Ahora sí que me siento como un extraterrestre. Madre mía. Pero en cierta manera, lo estoy comparando con cuando estaba en Manila, se respira paz. O sea, no es tan caótico como es un Manila o un Katmandú o un Delhi o un Mumbai. Se respira cierta paz. O sea, es menos caótico, mucha gente, mucha actividad, pero va bastante tranquilito. O sea, es bastante interesante el efecto que se produce. Y bueno, me he venido a comer, como tengo la barriga como la tengo, digo, voy a un sitio que más o menos tenga cierta calidad, así que me he venido al McDonald's local, que se llama, ojito, Lotería. Y según parece, pues tiene como sus 4 hamburguesas aquí con sus patatitas y tal. Y no veo la que te lían para cobrarte, o sea, tengo un sello ahora del gobierno
donde pone que he pagado los impuestos, cuidadito, cuidadito, no sea que me vaya sin pagar los impuestos. Y en fin, a ver qué tal estará la hamburguesa del McDonald's birmano. Pues bueno, vamos a ver cómo está una hamburguesa de 3,5 € junto con las patatas y la Coca-Cola. En fin. Bueno, grabo esto porque antes he podido dar una idea equivocada de lo que era el Downtown Yangon y ahora ya he llegado a la parte donde hay más tiendas, supongo que lo habréis podido ver y tal. Y tiene un montón de actividad, un montón de movimiento, venden de todo por aquí, ¿vale? Puentecito por aquí. Eso sí, es feo, feo. O sea, este sitio no es no es un Hong Kong, para darte una vueltita. Yo, qué bonito los edificios, esto es feo de narices, Pero bueno, nada, voy a ver si acabo el día en uno de estos mercados asiáticos famosos, que si no me equivoco debe de estar por allí. Nada, voy a ver si cruzo estos puentes que no sé muy bien yo para qué valen. Claro, que no paso de cebra aquí, vale, tengo que pasar por aquí encima. Bueno, a ver si os enseño los mercaditos estos asiáticos famosos. Pues ahí está el mercado, a ver cómo narices entro. Vale, parece que hay un puentecito para cruzar. Hello. Thank you. Ah, bueno. Esto ya es otra cosa, esto ya es como imaginaba el mercado, Aquí cubierto y tal, con sus tiendecitas, con sus collarines y sus historias. Esto ya es otra cosa, Hasta está fresquito, porque fuera empezaba a hacer una calor que ya no se podía estar. Pero esto ya es más bonito, esto ya como lo esperaba. Eso sí, como te vayas por aquí al lado, el mercadillo cambia, Y esto parece que es donde comen. A ver si me consigo meter por las cocinas, para que lo podáis ver. Hello. Thank you. Pero vamos, que si comiendo en Hong Kong me puse malo, y yo no me quiero pensar cómo me voy a poner si me como algo de aquí. Pues nada, aquí lo podéis ver, el food court. Y otra cosa curiosa es que si no tienes sitio para sentarte dentro, también te dan la comida por la ventana. ¿La veis aquí, la ventanita? ¿Cómo le da la comida? Madre mía, la de roña que tiene eso. Y allí más ventanitas llena roña. Madre mía, lo único blanco de aquí es el arroz. A ver, por aquí continúo un poquito más. Los precios están en sus letras, con lo cual vete a saber lo que va a haber. Y bueno, ya con estas tomas en el mercadito de Yangon, de Rangon, ¿no? Donde parece que está el alma de las ciudades, donde se compra, donde se vende, donde se comercia, pues ya me voy a ir despidiendo. Qué imanes más chulos. Ya me voy a ir despidiendo del vídeo. No sé qué os ha parecido, no sé si esperabais que me hubieran disparado por la calle o que me hubieran secuestrado o robado los riñones o algo así.
Pero bueno, sitio bastante interesante, sitio bastante curioso, que normalmente no se ve por ahí. Y nada, espero que lo hayáis disfrutado, espero que os haya sorprendido tanto como a mí visitarlo. Ya sabéis, a suscribirse al canal, a darle al like, a compartir, comentarios y todo eso. Y ya me despido, hasta el próximo vídeo, que a saber desde dónde será. En fin, hasta luego. Un pequeño extra para acabar el vídeo, ¿vale? Estoy cogiendo el avión del domingo a las 8:45 de la tarde, ¿vale? O sea que no es nada loco, ni de madrugada, ni nada. Son las 6:15 de la tarde. Y fijaros, estoy en el aeropuerto. No hay nadie. O sea, para que os hagáis una idea del control de pasaporte, la fila de extranjeros estaba vacía, no he tenido que esperar nada. Seguridad, yo era el único que hay. O sea, fijaros la soledad que tiene este aeropuerto. Este es lo del duty free. Y fijaros que ahí no hay ni cajeros para cobrar, ¿eh? O sea, qué paranoia, macho, qué paranoia.